Hola amigos, saludos nuevamente desde Jerusalén y saludos nuevamente desde la entrada al Jardín de la Tumba Vacía. Hace poco más de 2 meses atrás filmé desde este mismo punto otro video donde contaba que aquí me había encontrado el 7 de octubre cuando estalló la guerra. Pero en ese video no pude entrar y mostrarles el Jardín de la Tumba Vacía porque lamentablemente a causa de la guerra, a causa de la falta de visitantes, estaba cerrado el público. Yo les había prometido que cuando volviera a abrir, apenas me fuera posible, iba a volver para filmarlo por dentro. Lo prometido es deuda, así que aquí estoy nuevamente para mostrarles el Jardín de la Tumba Vacía. Antes de entrar es importante entender la ubicación del lugar. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Esta misma calle que está aquí la conocemos con varios nombres: Camino de Siquem, Camino de Nablus, Camino de Damasco, porque es la ruta que en la antigüedad conducía a la antigua ciudad de Siquem, donde hoy está la moderna ciudad palestina de Nablusa. Y luego por el mismo camino, si uno seguía más hacia el norte, llegaba hacia Damasco. Si damos vuelta a la cámara y miramos para el otro lado, podemos entender que muy cerquita tenemos la ciudad antigua, la famosa puerta de Damasco. Es importante entender que nosotros estamos cerca de la ciudad de Jerusalén antigua, pero fuera de los muros de la ciudad de aquel entonces, sobre uno de los caminos principales de la antigüedad y cruzando ese camino. En la otra dirección teníamos el camino que iba por un lado. Si íbamos en dirección este hacia Jericó, hacia el Mar Muerto, o en dirección oeste hacia Jaffa y el Mar Mediterráneo. Y bien, ahora sí nos vamos acercando por esta callejuela que nos conduce más cerca de la entrada misma hacia el Jardín de la Tumba Vacía. En esta zona hay que tener cuidado, ahora no, porque está tranquilo, no hay turistas, y cuando no hay turistas también los carteristas se toman vacaciones, pero hay que tener cuidado en otras épocas porque esta pequeña callejuela es uno de los triángulos de las Bermudas de Jerusalén, así le llamo yo. Desaparecen las carteras, desaparecen los teléfonos, entonces mucho cuidado con las pertenencias personales cuando uno viene a estas zonas y otras zonas turísticas de Jerusalén donde hay amontonamiento de gente. Ya ven aquí, Jardín de la Tumba. Lamentablemente ahora está abierto solamente en horarios reducidos. Ojalá que próximamente vuelva a abrir normalmente. Y una vez dentro del jardín tenemos dos caminos principales. En aquella dirección se va hacia la tumba, en la otra dirección se va hacia el Gólgota, y nosotros vamos a hacerlo en forma cronológica. Vamos a ir primero hacia el Monte Calvario. Ustedes saben que además del Monte Calvario y la tumba que tenemos aquí, hay otra tradición que ubica el Calvario, el Gólgota y la tumba en otro lugar, donde está la iglesia del Santo Sepulcro, y ahí es donde creen que es el lugar verdadero los católicos, los griegos ortodoxos, los armenios. Una iglesia que fue construida por primera vez hace unos 1700 años, cuando el lugar fue identificado por Helena, madre del emperador Constantino, y era la única identificación que había del lugar del Calvario y de la tumba hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, algunos estudiosos alemanes e ingleses pusieron en duda la veracidad de la iglesia de Santo Sepulcro. Yo les había contado que yo soy judío, no soy ni católico ni evangélico y no me meto en la discusión. Trabajo con ambos y digo, los católicos dicen que es aquí, los evangélicos en su mayoría que dicen que es aquí. No tomo partido, pero sí es importante conocer que existen opiniones encontradas, que hay dos versiones. Esta es una de ellas, la del Santo Sepulcro. Entonces, era la única que había desde el siglo IV hasta el siglo XIX. Estos estudiosos alemanes lo ponen en duda porque dicen que el Santo Sepulcro está dentro de los muros de la ciudad,
Ya me estoy acercando al Gólgota, esa montaña que vemos ahí, el Monte Calvario, según esta versión. Entonces buscan un lugar que coincida con lo que cuentan las escrituras acerca del lugar de la crucifixión, y encuentran esta montaña que vemos aquí que tiene, con un poco de imaginación, forma de cráneo. Hoy en día quizás un poquito menos, pero si vemos también imágenes antiguas, ahí sí se le ve un poco más la forma de cráneo y dicen, cráneo es el significado de la palabra Gólgota en arameo. Monte Calvario, en realidad está mejor traducido en inglés, Skull Hill, el monte de el cráneo. Entonces dicen, este monte que tiene forma de cráneo y que está fuera de los muros de la ciudad, este debe ser el lugar. Miren, si miramos para el otro lado, vemos en aquella dirección, ahí vemos un poquito de los muros de Jerusalén antigua, y les decía que por ahí cerca la puerta de Damasco. Yo les había contado que estamos en un cruce de caminos muy importante. Otra prueba de que tenemos aquí un cruce de caminos, buen lugar para una estación de autobuses. Estos son autobuses que van a distintas partes del este de la ciudad o a algunas ciudades palestinas. Estamos en la parte oriental de Jerusalén. ¿Y por qué es importante el dato de que el Monte Calvario está junto a un cruce de caminos? Porque los romanos crucificaban en los caminos. Recuerden que la crucifixión era un método de ejecución para criminales, y los crucificaban en los caminos porque los caminos es por donde más gente pasa, y para que la gente vea qué pasa a quien osa ir contra las leyes romanas, que todo el mundo sepa, así terminan los criminales. Mejor forma de publicitar, promocionar, para que la gente se asuste y no cometa crimen, es donde más lo pueden ver, y esos son los caminos. Ahora, nosotros estamos acostumbrados por las películas, por las pinturas, imaginarnos a Jesús crucificado arriba de una montaña, pero si pensamos en los caminos, es posible que haya estado en realidad acá abajo donde hoy está la estación de autobuses. Arriba lo que tenemos es hoy en día un cementerio musulmán, y hay una tradición judía que ubica en esa colina un lugar de lapidación de criminales también, en lo cual encaja con lo que decíamos de este lugar como el lugar de la crucifixión. Y ahora desde el Gólgota vamos a caminar en dirección a la tumba. Mucha gente me pregunta, aquí también en el Santo Sepulcro, Rubén, ¿por qué están tan cerca el Gólgota del sepulcro? Yo me los hubiese imaginado más lejos. Bueno, hay una explicación bastante sencilla. Piensen que Jesús fue crucificado un viernes y murió bastante rápido. Normalmente, gente que era crucificada podía tardar días en morir. Jesús murió rápido sin que le rompieran las piernas. El tema de romper las piernas era una forma de acelerar el proceso, porque el crucificado moría por asfixión. En el momento que ya no se podía sostener con sus piernas, bajaba la caja torácica y morían asfixiados. Entonces, al quebrarle las piernas y no dejarlos que puedan sostenerse, eso hacía que el crucificado muera más rápido. Jesús muere rápido, relativamente hablando, ese mismo viernes en la tarde, y es viernes en la tarde, quiere decir que al caer el sol comienza el Shabbat, y hay que enterrarlo antes de que comience el Shabbat, si no hay que esperar hasta el sábado de la noche. Entonces tiene sentido que sea la tumba cerca del lugar donde fue crucificado para poder enterrarlo rápidamente antes de que comience el Shabbat. Miren qué bonito ese cartel: orad por la paz de Jerusalén. Paz es precisamente lo que nos hace falta en estos momentos. Han visto que cada tanto hay como unos lugares para sentarse a celebrar la Santa Cena. El último grupo que traje teníamos programado sentarse
a celebrar en uno de estos lugares, pero estaban sonando las sirenas, estaban cayendo los misiles. Yo le estoy hablando del mismo 7 de octubre, y por eso le pedí a la dirección del lugar que en lugar de celebrarlo así al aire libre, nos permitieran celebrarlo en este lugar a que estoy bajando ahora, que hay como una especie de capillita. Ven, esta dice capilla pequeña. Yo pedí que, a pesar de que el grupo no era tan pequeño, que nos permitieran juntarnos precisamente ahí adentro, porque ven que estamos con unas paredes bien gruesas, más protegidas, para que si nos llegara a caer un cohete justo cuando estaban orando, estar en un lugar más resguardado. Pero en tiempos normales no nos preocupa tanto ese asunto, y hay varias opciones. O sea, que los buenos tiempos pueden tener, no sé exactamente cuánto, 10, 15, 20 grupos al mismo tiempo, cada uno en reunión, con el pastor predicando, los miembros de la comunidad orando, o celebrando, tomando vino, comiendo el pan. Cada tanto estos carteles que nos recuerdan por qué estamos aquí. Jesús que dice: yo soy el pan de la vida. Sola escritura, solamente las escrituras. Ese es uno de los conceptos de Martín Lutero, que la verdad está solamente en las Sagradas Escrituras, que no importa lo que diga la iglesia o lo que digan los sabios o lo que diga la tradición, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios, y si hay contradicción hay que ir con lo que dicen las Escrituras y no lo que diga alguna autoridad. Esto hace que muchos grupos dejen de seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica, lean la Biblia en forma independiente, lleguen a sus propias conclusiones, y muchas veces llegan a conclusiones que son muy diferentes que las enseñanzas de la Iglesia Católica. Una de ellas es dónde está el lugar de la tumba y el lugar del Gólgota. Sí, podemos saber, no según lo que dice la Iglesia, no según lo que dijo Elena, no según lo que dice la tradición, y hay que ver qué es lo que dicen las Escrituras, qué es lo que nos dice la Escritura acerca del lugar donde Jesús fue crucificado. Tenemos muy pocos datos. Uno de ellos es que es fuera de los muros de la ciudad. Dijimos entonces que aquellos estudiosos alemanes e ingleses buscaron un lugar fuera de los muros de la ciudad. No tuvieron en cuenta que los muros actuales de Jerusalén tienen 500 años solamente, no son los mismos muros que estaban en Jerusalén en la época de Jesús, y hoy en día sí hay consenso entre historiadores y arqueólogos que la iglesia del Santo Sepulcro está fuera de lo que eran los muros de la ciudad de aquel entonces. Hoy en día, la mayoría de la gente que trabaja aquí en el Jardín de la Tumba, con las que yo he hablado, y muchos de los visitantes no dicen es aquí en forma dogmática, creen que es una posibilidad del lugar, y también dicen que si fue aquí o si fue allá no es tan crítico. Lo importante es que no está enterrado ni aquí ni allá, porque dicen los evangelios que al tercer día resucitó. Yo soy la resurrección y la vida. Y para muchos cristianos que no son católicos les resulta más fácil conectarse con la crucifixión, el entierro y la resurrección de Jesús de Nazaret aquí en otro lugar de Jerusalén, al aire libre, y no en esa iglesia tan espléndida, con música en órgano, con el incienso, sino en un lugar más al natural, más similar a cómo debe haber sido el lugar del entierro. Incluso si suponemos que es donde hoy está la iglesia de Santo Sepulcro, antes de que la iglesia de Santo Sepulcro fuera construida, seguramente aquel sitio se veía más o menos como el sitio que estamos viendo nosotros ahora. Y el otro dato que nos dan los evangelios acerca del lugar donde Jesús fue crucificado y enterrado es que había ahí un jardín. Y probablemente no estamos hablando de un jardín en el sentido de un lugar con flores y arbolitos, sino más bien un lugar de producción agrícola. Y eso sí,
está claro que aquí había hace 2000 años porque encontramos los restos arqueológicos de esto que les voy a mostrar ahora. Sí, miren. Esto de ahí es un lagar. La parte de abajo, lo de arriba, la pared luego es una reconstrucción posterior, pero la parte de abajo un lagar, esa es como una piscina para pisar uvas y producir vino. Ven que hay como una pequeña canaleta, o sea que arriba pisaban las uvas y el jugo luego fluía hacia abajo. Otra muestra de que aquí había un lugar agrícola es una enorme cisterna que fue encontrada aquí en el lugar. La podemos ver desde aquí arriba. Sí. Un poquito en las escaleras que bajarían. No se puede ver bien porque falta luz, pero ahí hay un poquito de agua de lluvia acumulada también. Es una cisterna de la época de los cruzados, de hace unos 900 años atrás, mostrando que a lo largo de los tiempos lo que teníamos en esta zona era algún tipo de lugar agrícola. Resumiendo entonces, los que creen que aquí está el verdadero Gólgota y la verdadera tumba, así lo creen no porque el pastor dice tal cosa, o porque la tradición dice tal cosa, o los estudiosos dicen tal o cual cosa, sino porque encaja con lo que dicen las escrituras. El hecho de que está fuera de los muros de la ciudad, el hecho de que había aquí un jardín y quizás otros elementos que le dan fuerza también, como el hecho de estar en un cruce de caminos tan importante. Pero la escritura no dice exactamente las coordenadas, más allá de que es en Jerusalén y estamos en Jerusalén. Al fin de cuentas es una cuestión de fe. Y ahora sí, amigos, aquí detrás mío la tumba. Nos estamos acercando a la tumba. Otra cosa que sabemos acerca de la tumba es que había una piedra giratoria que la cerraba. Esto de aquí no es la piedra giratoria que cerraba la tumba. Hay que imaginarse una como esta, bastante más grande y más difícil de mover. Hay un video que hicimos con mi colega Ariel Kanievski que mostramos otra tumba en Jerusalén donde sí se conserva la piedra giratoria. Vemos aquí como un canal junto a la entrada de la tumba, seguramente para aquella piedra giratoria. Al entrar del lado de la izquierda, una recámara, estaríamos en la antesala donde se juntaría la familia a lamentarse por el difunto, y luego la tumba misma. Y aquí vemos lugar para un cuerpo, otro cuerpo más. Lo cual tiene sentido si recordamos que esta era una tumba familiar, la tumba de José de Arimatea, y ahí vemos una cruz que fue pintada en la época de los bizantinos. Abajo tiene las letras alfa y omega, el principio y el fin. Arriba, de un lado, de las dos primeras letras griegas de Jesús y del otro lado de la palabra Cristo. O sea que también en la época bizantina hubo aquí un lugar de veneración cristiana. Esta es, señores y señoras, la famosa tumba del jardín o la tumba vacía. Amigos, ya saben que si les gustó el video, presionen me gusta, compartan, y los que no lo han hecho aún, suscríbanse. Los que ya están suscritos pero no les llegan los videos siempre, apretan nuevamente donde dice suscribir, presionan la campanita para que les lleguen todos los videos. Y si quieren ver el Gólgota, también desde otro ángulo, visto desde arriba de los muros de Jerusalén antigua, les dejo aquí el enlace al video anterior. Y ojalá que podamos vernos nuevamente pronto aquí en la Santa Jerusalén.